Hola, buenos días. Eh, bueno, continuamos clase hoy, 5 de marzo. Bien, eh, vamos a esperar que ingresen los demás. En el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se han ido haciendo hasta ahorita? Bien, entonces como les contaba, en ese caso se puede hacer el teorema del sándwich. Bien, la idea es que den los dos extremos, ese límite se puedan calcular y den cero. Si eso dan cero, entonces quiere decir que este también va a dar cero. Bien, ahora si son Pro- diferentes los límites, como estaban planteando la compañera antes de que se cortara la reunión, entonces ya no podemos usar teorema del sándwich, no estaríamos en esas condiciones. Es decir, no podríamos concluir nada por ese camino. Bien, tendríamos que usar alguna otra herramienta, tal vez graficar esa función, a ver su comportamiento cerca de cero. Eso sería. Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, ese tipo de ejercicios, que es como un caso especial, ¿usted ese ejercicio lo pone así en los quizzes o en los parciales? pues ya que se explicó, podría ser, ¿no? Pero si no lo he explicado de pronto en una clase, no, ¿cierto? Pero digamos que para sorprenderlos, no. Tal vez sí, sí un ejercicio que se ha tratado en clase, que se han dado las ideas, pues sí podría ir en un examen, ¿no? En un parcial, en un quiz, aprovechar para que todo les vaya bien, ya que se ha tratado en clase. Sí, porque es que ese ejercicio pues consta digámoslo así, de la igualdad, ¿no? De que uno, por ejemplo, si le sumó dos a un extremo, le tiene que sumar dos en todos los otros lados. Sí, aquí lo que hicimos fue multiplicaciones, ¿no? Multiplicamos por x al cuadrado en las desigualdades y luego dividimos entre tangente x. Y además de eso tuvimos cuidado, ¿no? De que aunque si se intercambia el orden de la desigualdad, no importa, de todos modos el límite en cuestión está en la mitad, entonces siempre va a estar en ese sandwichado, digamos. Pero sí, ahí tuvo que hacerse algunas manipulaciones, ¿no? Que, Profe, digamos, otra pregunta. sí, En el caso de seno, pues que sabíamos que el rango era de -1 hasta 1. Y por ejemplo, digámoslo así, que hay otra función en el que el rango sea desde -1 hasta 2 por ejemplo. bueno, estas funciones que se pueden acotar son las funciones seno y coseno, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Esas que se acotan así. Por ejemplo, coseno también es una función periódica, toma valores entre -1 y 1, ¿no? Coseno también. Eh, son simétricas, ¿no? Los dos extremos son 1. Solo que aquí es -1, pues opuesto. El opuesto de este. Si aquí estuviese un 2 o un 3, entonces podemos decir que esas funciones varían que 2 coseno de x varía entre -2 y 2. Lo mismo para la función seno. Y otra función que se puede acotar así, de forma simétrica, bueno, esas sí pueden cambiar. Otras, bueno, raíces, polinomios, todo eso son crecientes. Creo que es principalmente esta, ¿no? ¿Usted me pregunta por otra función o en qué sentido es que va la pregunta? Sí, no, en el caso de que, por ejemplo, uno de los extremos no sea -2 sino que sea 3 y el otro extremo sea 1 que sea -1 por ejemplo. Mm, O sea, que el rango que no sea simétrica la función, porque hacia el eje positivo, pues vendría siendo, en este caso, el mismo valor que hacia el eje negativo. sí,
Pero en Bueno, el no, caso no de... tengo aquí un caso de esos, en el que no sea simétrico. Bien. Listo. Pero el teorema del sándwich también se puede hacer no solamente acotando la función entre dos números, entre dos constantes, sino también entre dos funciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan la función, digamos, grafiquemos aquí la función x al cuadrado, ¿no? Que es una parábola. Tal vez esto responda mejor su pregunta. La parábola y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Grafiquémosla solamente cuando x es positivo, entonces ella es así, ¿cierto? Y digamos que por aquí está el 1, entonces esta altura aquí es 1, porque 1 al cuadrado es 1. Bien. Entonces esa es la gráfica de la parábola, pero si nosotros graficamos la recta y igual a x, grafiquemos esa recta con color rojo. Entonces esa recta va de 0 a 1 así. Entonces fíjense una cosa, aquí por ejemplo tenemos que la función x cuadrado es menor, de hecho estricto, ¿no? Puedo decir menor o igual, porque coinciden en 0, interceptan aquí en 0, en 1, menor o igual a x, y es menor o igual a 0. Entonces aquí sandwiché esta función entre 0 y x, ¿no? Esto siempre es verdad solamente en este tramo, ¿no? Entre cuando x varía entre 0 y 1. Cuando x está entre 0 y 1, eso es válido. Entonces, por ejemplo, si aquí yo divido, yo aquí puedo multiplicar, dividir por alguna otra función, y si yo el límite de aquí lo sé calcular, y digamos que me da 0, entonces el de la función de la mitad también va a dar 0. No sé si eso, y aquí no es simétrico, ¿no? Sí. No sé si esto responde su pregunta, tal vez. No, sí, profe, ya. Entonces, no necesariamente entre dos números, pero sí, su pregunta es buena. Bien. Entonces, aquí, si nosotros tenemos un límite que tiene, cuando x tiende a 0 por la derecha, digamos por aquí, de una función que tiene un x cuadrado en el numerador y por acá tendrá alguna otra cosa, un gx, ¿cierto? Que sea una función que toma valores positivos. Por acá podemos dividir también en gx. Digamos que este límite de aquí es más fácil de calcular. Lo calculamos cuando x tiende a 0 y da 0. Entonces, como la función está sandwichada aquí, esta también va a dar 0 el límite cuando x tiende a 0, por decir algo. Bueno, ¿tienen más preguntas? Así. Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a regla del L'Hopital, ¿no? Entonces, aquí también hay otro, por ejemplo, aquí está el ejercicio 16. Nuevamente, este sí es un ejercicio que es prácticamente directo, ¿no? Es claro que hay una determinación del tipo 0 sobre 0. En el numerador, perdón, en el denominador es claro que se anula, porque seno de 0 es 0, x 0 al cuadrado es 0. Y en el numerador, pues, seno de 0 es 0, tangente de 0 es 0. Entonces, claramente tenemos las condiciones de la regla del L'Hopital, determinación tipo 0 sobre 0. Entonces, podríamos derivar cada una de las funciones. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Tengo una multiplicación. Entonces, ahí tengo que aplicar la regla del producto para derivar, ¿no? Contar todas esas cositas. Bien, entonces, estos ejercicios, pues, no son complicados, es derivar y derivar y derivar y verificar la condición de la regla del L'Hopital. Bien. Bueno, estas preguntas de aquí son preguntas muy teóricas. No estamos especialmente interesados en problemas demasiado teóricos. Pero aquí siguen apareciendo funciones logaritmo. Bien, pero entonces fundamentalmente esos que mencioné son como los que nos va a servir más adelante. Bien. Para
hallar integrales impropias. Pero fundamentalmente esas integrales impropias van a tener que ver con las funciones logaritmo y exponencial. Bien. Pero ya conocemos un poco sobre la regla del L'Hopital. Es una herramienta que no solo en este curso, en otros cursos seguramente la van a utilizar más adelante. Bien, es una herramienta fundamental. Bueno, entonces también teníamos programado para hoy estudiar esta sección 8.2, ¿bien? Que se dice otras formas indeterminadas, ¿bien? Entonces vamos a tener un caso semejante al que veníamos tratando, ¿bien? Tenemos un límite en el que aparece el cociente de dos funciones, ¿bien? Bueno, en este caso ya vamos a aceptar, pues, otro tipo de indeterminación, que son las indeterminaciones de la forma, noten, si antes era 0 sobre 0, indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Digamos que yo hago una sustitución directa y me da infinito. O infinito sobre infinito, o más infinito sobre menos infinito. Cualquiera de las combinaciones, ¿bien? Pero que dé infinito en el numerador y en el denominador. Un caso de eso, ¿cuál podría ser? A ver. Una función que me dé infinito sobre infinito. Ahí también vamos a aceptar, ¿no? Límites al infinito. Por ejemplo, ya no el límite cuando x tiende a un número, sino que podemos decir el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Cuando x tiende a infinito, por ejemplo, empecemos con algo sencillo, la función x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 2x más 1. Bien. Este tipo de límites, la pregunta es cuánto dan, ¿no? ¿Y qué herramientas uso? ¿Alguien alguna vez se ha enfrentado a un límite así? ¿En su experiencia con las matemáticas? ¿Alguien aquí, por ejemplo, Yo creo, sí, yo creo, usted sabe qué se me... yo creo que se lo miré en diferencial, profe, me pareció, no me acuerdo. Saquius, por ejemplo, ¿usted ya vio cálculo diferencial y antes de eso vio alguna matemática básica o usted empezó su carrera con cálculo diferencial? Pues las matemáticas del bachillerato, que eso fueron hace como 6 años. Pero usted cuando entra a la universidad lo reciben con cálculo diferencial, ¿cierto? Sí, cálculo diferencial. Pero ya yo tenía un conocimiento previo de límites. Yo salí del bachiller a los 16 años y de 16 a 21 años, pues se le olvida a uno siempre las cosas. Pues si no lo pone en práctica, pues. Claro. Bueno, en el bachillerato, este límite tal vez lo han tratado algunos colegios, otros no, ¿cierto? ¿Qué puede hacer uno aquí con este límite? Porque noten que si hacemos sustitución directa, digamos, entre comillas, digamos que aquí el símbolo infinito no lo podemos tratar como aquí más infinito. No lo podemos tratar como un número, ¿cierto? Pero nosotros podemos asociarlo con un número muy grande, por ejemplo, 1.000.000. Si yo sustituyo aquí donde está x por un número muy grande, esto a su vez me va a dar un número grande, ¿no? Entonces, esto va a tender, si yo sustituyo x por infinito, pues va a tender a infinito. Bien. Y acá en el numerador también, porque yo tengo un número muy grande, le doy al cuadrado y le resto solo 1, pues eso también se va a ir a infinito. Entonces tenemos infinito sobre infinito. Entonces en principio no sabemos si este límite existe y en tal caso a qué número da, ¿no? Porque resulta que las dos funciones están creciendo muy rápido y no sabemos cuál es su comportamiento en el infinito. Nosotros podríamos tabular, ¿no? Calcular cuando x es 100, cuando x es 1000, cuando x es 10.000 y notar a ver si existe algún comportamiento asintótico. Pero en principio no, en el colegio no se vio alguna herramienta que pueda ayudarnos. ¿Bien? ¿Por qué? Primero que todo porque esto va a requerir de hacer derivadas. Creo que en los colegios no enseñan a derivar, ¿no? No en todo, ¿no? Algunos sí. ¿Quién vio en el colegio derivadas? ¿Nadie? ¿O sí algunos?
Me repite la pregunta, teacher, que no lo alcancé a escuchar. No, que ¿quién vio en el colegio derivadas, matemática? Los cursos de matemática. Yo, profe. Bueno, entonces ahí tengo un ejemplo de que algunos sí ven. Listo. Gracias. Entonces, esta regla del L'Hopital, es decir, tenemos la regla del L'Hopital para ese tipo de indeterminaciones, ¿bien? Es el teorema A, la página 447. El teorema del L'Hopital también es válido para indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, ¿bien? Ese es el asunto. Ya tratamos las del tipo 0 sobre 0 y afortunadamente para infinito sobre infinito también es válido y se procede de la misma forma, ¿bien? Aquí nos están diciendo que si el numerador se va a infinito, ¿no? Esta hipótesis, suponga que el numerador sea infinito, el denominador también, de forma independiente cuando x tiende a u. En este caso, ese u significa un número o el mismo símbolo infinito, como lo teníamos en la pizarra, ¿bien? Entonces, si ustedes verifican esas condiciones, como en este caso, que ya nos dimos cuenta que al sustituir x por números muy grandes, tanto el numerador como el denominador se van a infinito, entonces podemos aplicar regla de L'Hopital para este nuevo caso. Entonces ya conocemos la dinámica como es. Entonces podemos decir, bueno, verificamos esta condición. Estas funciones son diferenciables, su derivada existe porque son polinomios. Entonces podemos decir que ese límite es igual al límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué? De la derivada de esta función. La derivada de esa función es 2x, ¿no? Sobre la derivada del denominador, que es, digamos, 2x 2x más 2. más 2. ¿Y será que en este caso continuamos con el problema de indeterminación infinito sobre infinito? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Claro, porque si coloco aquí números muy Sí, grandes, 2x se va a ir a infinito y continuamos con ese problema. Infinito. Y en el denominador también. Entonces, como vimos en la clase anterior, no podemos aplicar regla del L'Hopital tantas veces como sea necesario, siempre y cuando se verifique la condición de indeterminación, ¿no? Ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, este es un ejemplo sencillo, podemos de nuevo, entonces derivar. Uno aquí debe colocar aquí RL, ¿no? Regla del L'Hopital. Aquí también. Y entonces de nuevo derivar. La derivada de 2x, ¿cuánto es? Es infinito. 2. Me da 2. Y en el denominador también da 2. ¿Cierto? Porque la derivada de 2 es 0. La derivada de x es 2. Bien. Entonces aquí tenemos este caso. Y miren que desapareció la de x, me quedó 2 sobre 2, que es 1. Por lo tanto, ¿cuánto da este límite? 1. Como no está la de x, da simplemente el 1. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas funciones se comportan en el infinito igual. Es decir, crecen como al mismo ritmo, digamos. Es decir, puede ser que al inicio las funciones, como gráficamente, ¿cuál interpretación le podemos dar a eso? Esto está tratando aquí sobre ritmos de crecimiento, ¿bien? Esta función se está creciendo a infinito y la otra también, pero ese límite da 1. Es decir, que están creciendo al mismo ritmo, ¿bien? Es decir, que si estamos visualizando la gráfica de esas funciones, ya, veamos sus gráficas. Digamos, la primera elipse, cuando x es 0, y vale menos 1. Entonces la primera elipse comienza por acá, ¿no? Digamos, uno no comienza, sino que, ¿cuál sería el vértice de esa elipse? A ver. Bueno, sería 0, ¿no? Por acá en menos 1. Ya comienza así. Y la otra elipse
X al cuadrado más 2X más 1. ¿Alguien sabe cuál es el vértice de esta elipse que está aquí en el denominador? Perdón, no estoy hablando de elipse, estoy hablando de parábola. X cuadrado más 2X más 1. ¿Cuál será las coordenadas de su vértice? 1 positivo, profe. 1 positivo. Bueno, cuando X es 0 ya comienza en 1, ¿no? Sí, exacto. Pero ¿verdad que esto no puede factorizar así también? Como X más 1 al cuadrado. Eso le iba a decir yo, teacher. ¿Cómo? Sí, 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 claro. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta elipse está centrada ¿dónde? Compa, yo puedo hacer una reunión con una En el origen, ¿no? Sí. Está centrada aquí, miren. Menos 1,0. Bien. No sé si ustedes alguna vez ya vieron pronto. Perdón, elipse no, parábola. Me metí la palabra parábola. Entonces esta parábola va así. Y crece también. Abre los brazos hacia arriba. Bien. Ustedes pueden hacer los dibujos si quieren en un... Yo voy a instalar GeoGebra en mi computador que lo desinstalé y más adelante hacemos los dibujos ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren que estas funciones van creciendo, ¿no? Van hacia el infinito las dos. Entonces, en el infinito ellas van a estar como muy cerca. Estos dos brazos se van a estar uniendo. Van a estar muy cerca. Entonces, eso es lo que me está diciendo este límite aquí, que el crecimiento de esas funciones, su comportamiento asintótico, es igual, pues, da 1. Porque es una división. Entonces, cuando la división entre los números da 1, quiere decir, pues, que son el mismo número, ¿no? Entonces, en el infinito, estos dos bracitos acá van a estar muy cercanos, se comportan casi de la misma forma. A pesar de que en valores cercanos a 0, sean bien diferentes, ¿no? Entonces, el límite nos habla un poco sobre el comportamiento asintótico de las funciones. Bien, porque hay funciones que crecen más rápido que otras, ¿no? Por ejemplo, no hemos estudiado la función exponencial, a la x, o funciones de la forma a la x, con a mayor que 1, ¿no? Este tipo de funciones, por ejemplo, 2 a la x, cuando 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, así Profe, sucesivamente. Estas funciones crecen demasiado rápido. Sí, ahí en la gráfica que hizo ahí, se están tocando en el -1 acá, ¿verdad? Las dos parábolas. bueno, no necesariamente porque yo lancé este brazo de cualquier forma, ¿no? No sé si era más cerrado o más abierto, entonces no necesariamente es Ah. tal cual el dibujo. Para más precisión, descarguemos en el celular, ahí se da cuenta uno. Sí, para más precisión. El detalle mío es mirar aquí su comportamiento asintótico. Bien. Ahora, lo que yo quiero hacer otra observación es que hay funciones que crees que se van a infinito más rápido que otras. Entonces, por ejemplo, la función 2 a la x, Profe, en este caso es particular para las asíntotas, ¿no? sí. Por ejemplo, esta función 2 a la x crece más rápido que cualquier polinomio. Entonces yo puedo colocar aquí cualquier función x a las 4 más 2x más 1, lo que sea, ¿no? Y yo puedo tomar el límite. Ahorita no tenemos las herramientas para probar lo que va a decir, pero bueno, más adelante sí. Cuando x tiende a infinito. Porque nosotros no sabemos derivar esta función 2 a la x. Para derivar esta función, tenemos que conocer la función logaritmo natural y no la hemos estudiado. Entonces no podemos aplicar regla de L'Hopital, pero no sabemos derivar 2 a la x. Pero es claro que cuando x tiende a infinito, pues el numerador se va a ir a infinito y el denominador también, ¿cierto? Tenemos un infinito sobre infinito. Pero ¿qué ocurre? Que esto, por ser una función de la forma exponencial,
se va a infinito mucho más rápido que esta función, ¿cierto? Las velocidades, el ritmo en que van a infinito son muy diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, mientras esto vale 1.000.000 acá, digamos para un X, acá vale 3 billones, porque ya ha subido, sube muy rápido. Entonces, este límite en particular va a dar 0, ¿bien? Porque los ritmos de comportamiento son diferentes. Y si hiciéramos una gráfica de esas funciones, digamos, una, por ejemplo, crece así. Por ejemplo, el 2 a la X crece de esta forma, casi que así, ¿cierto? Muy rápido. Y la función polinomial, por decir algo, va a crecer así, ¿cierto? Crece sí, pero no a la misma velocidad que crece esta función 2 a la X. En ese caso, calcular los límites nos da esa información del crecimiento asintótico de las funciones. Bien, este es el polinomio, llamémoslo Px, que crece muy despacio. Por eso este límite da 0. Entonces tenemos, pues, en conclusión, una regla de L'Hopital para las indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito. ¿Bien? Se procede como antes, se verifica que ocurre esta indeterminación, se deriva y se intenta calcular el límite de nuevo. Ahora, si nosotros vamos a los ejemplos, aquí aparece... Al igual que el teorema anterior, si nos llega a dar, por ejemplo, abajo infinito y arriba un número estático, ya no podemos hacer más nada tampoco. Exacto. Pero ¿qué pasa, digamos, si aplicamos regla de L'Hopital y arriba nos queda un número y abajo nos vuelve a dar infinito? Pues entonces quiere decir que... Voy a hacer un caso ya que usted lo menciona, claro. Pues pensemos en este ejemplo, límite. Digamos cuando X tiende a infinito de raíz de X. Bueno, que no sé si eso sea interesante, pero bueno. Raíz de X sobre X a la 2, ¿cierto? Es claro que si sustituimos X por infinito, entre comillas, ¿no? Me va a dar raíz de infinito, eso sea infinito, ¿no? Y el denominador también sea infinito. Entonces podemos aplicar regla de L'Hopital derivada. Las próximas clases voy a hacer dibujos en GeoGebra para que quede más claro todo. Entonces, respondo a la pregunta aquí el compañero. Si derivamos, porque ya verificamos que hay infinito sobre infinito, voy a escribir por aquí. Infinito sobre infinito. Entonces, por regla de L'Hopital, podemos derivar, ¿no? Y calcular el límite de nuevo. Entonces, ¿cuánto es la derivada de raíz de X? Tendríamos que hacer las mismas cuentas que antes cuando derivamos menos raíz de X. Pero eso va a dar un medio. Si ustedes se acuerdan de eso. Un medio. Medio por X. Por raíz de X va a dar. Que se puede escribir así también, ¿no? Puede escribir como un medio por 1 sobre raíz de X. Es lo mismo. Esto que escribí aquí, esto es lo mismo. Porque recuerden que raíz de X es X a la 1 medio. Si derivo, ¿qué pasa? El exponente baja, queda 1 medio por X a la menos 1 medio. Porque le resto 1 al exponente. Si él tiene 1 medio aquí, le resto 1 a menos 1 medio. Y X a la menos 1 medio es lo mismo que tener 1 sobre X a la 1 medio. Es decir, 1 sobre raíz de X. Bueno, eso es del curso anterior, ¿cierto? Entonces derivé arriba y voy a derivar aquí también. Me haría 2x. La derivada de x cuadrado es 2x. Bien. Entonces vuelvo y sustituyo, ¿no? Como mencionaba antes. Si x vale infinito, ¿qué va a pasar con esta parte de aquí cuando sustituyo x por números muy grandes? Va a dar número grande. Va a dar un infinito. Bueno, hay que tener cuidado, porque
que no va a dar números grandes. De hecho, va a ser lo contrario, va a dar números muy pequeños. ¿Por qué? Porque lo que yo cerré entre paréntesis es 1 sobre 2 raíz de x. O sea, x va a ser muy grande en el denominador, pero el numerador es 1. Analicemos esta expresión aquí. 1 sobre 2 raíz de x, aquí. ¿Qué pasa si yo sustituyo x por 100? Me daría raíz de 100, que es 10. Me daría 1 sobre 20. 1 sobre 20 no es grande, 1 sobre 20 es pequeño, ¿no? Si coloco aquí 1.000.000, el denominador se hace grande, pero la fracción completa se hace pequeña, ¿no? Entonces esto va a tender, se va a aproximar a 0. ¿Está claro ese análisis? Sí, señor. Sí. Entonces, en este caso vamos a tener un 0 y acá me va a dar infinito. Bien. Entonces no podríamos aplicar regla del L'Hopital de nuevo, porque tengo un 0 sobre infinito, ya no tengo infinito sobre infinito. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para continuar calculando el límite? Puedo reescribir, cuando uno tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? 0 sobre infinito, uno lo que trata de hacer es reescribir la función. En este caso, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué hicimos antes cuando teníamos un problema? Reescribiendo la función, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Ley de qué? De la oreja, ¿no? Entonces reescribamos esta función. Esto aquí ya es una fracción completa. Entonces acá podemos colocar 2x sobre 1 y definir otra fracción ya completa, ¿no? Entonces, ¿cuánto da la reescritura de esta función aplicando ley de oreja? Es decir, multiplicando extremos con extremos. Daría 1 sobre 4. Sí. Los extremos dan 1, ¿no? 1 por 1 es 1. 1 sobre 2 por 2, 4. Entonces nos quedaría 4 por x por raíz de 1. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo sustituyo en esta fracción más simplificada x por números muy grandes? ¿Hacia dónde va a tender esa fracción? Basado en el análisis que hicimos anterior sobre esto. Hacia 0. Hacia 0, Hacia ¿no? 0 también, sí, porque se hacen más pequeños. Exacto. Porque aquí el denominador se hace grande, entonces tendría 1 dividido números muy grandes. 1 dividido 1.000.000. Eso tiende a 0. Entonces aquí ya podemos decir que eso da 0. Bien. Entonces noten que en este ejercicio, en primer medida aplicamos regla del L'Hopital, nos quedó esta expresión. Cuando sustituimos nos dio un 0 sobre infinito, no podemos hacer nada. Es decir, no podemos aplicar L'Hopital de nuevo, ya no puedo aplicar uno L'Hopital hasta que no tenga o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces tuvimos que reescribir la función, ley de la oreja, un nuevo instrumento bien conocido por ustedes, ley de la oreja. Son casos especiales, pero ¿Qué límite nos dio? Entonces podemos concluir, pues, que el límite original que nos plantearon al inicio, pues, es 0. Bien, este aquí, por la cadena de igualdades que se hizo. Bien, y eso se esperaba, ¿cierto? Se esperaba que el límite de 0. ¿Por qué? Porque la función x al cuadrado se va a infinito más rápido que raíz de x. Bien, y esto lo podemos ver gráficamente también. Esto nos está hablando del comportamiento asintótico de esas funciones. ¿Bien? Noten el dibujo, este sí es mucho más claro porque estas son gráficas bien conocidas. ¿Cómo es la gráfica de raíz de x? Esa función raíz de x es cóncava hacia abajo, ¿no? Esa función raíz de x, su gráfica es así, ¿bien? Este es el eje x, el eje y, ¿cierto? Y esa función raíz de x es así, como que va creciendo, pero cada vez crece como más despacio, ¿no? Ella crece así, cóncava hacia abajo, ¿cierto? Esto es y igual a raíz de x. ¿Sí la conocían esa gráfica? Claro, ¿no? ¿Y cómo crece la función que está en el denominador? Y igual a x cuadrado, es una parábola. Entonces ella crece así, miren.
¿cierto? Bueno, como le digo, la próxima vez hago el dibujo en GeoGebra mejor. Eso es y igual a x cuadrado, ¿cierto? Entonces ya se nota claramente, ¿no?, que esta función crece más rápido que raíz de x. Por lo tanto, se la domina en términos asintóticos y por eso el límite dio 0. Bien. ¿Quedó claro ese ejercicio? Sí, teacher. Para ver, la función principal es cuando queda así en esos casos por reescribir y ya. Ahí uno se da cuenta. Bueno. ¿Y cómo les ha ido esta primera semana de clase? ¿Ya vieron clase con todos los profesores o no? Sí, Sí, Ah, profe, bueno. bien. Sí, profe, después de la con primera todos. clase con todos. Les hacía falta ver clases, ¿cierto? 2 meses y como 2 meses y unos días de vacaciones, uno le hace falta estudiar o no. Claro, profe. Se acostumbra, la rutina otra vez. Uno ya Se se acos- acostumbra a esto. se acostumbra a estar estresado. Estrés, a esta dificultad se acostumbra uno. Los que están empezando no. Empezando no, ¿cierto? Empezando está fácil, ¿no? Bueno, bueno, fácil no, hay que estudiar, ¿no? Para algunos sí, para otros no tanto, pero si nosotros observamos este ejemplo 1, aquí aparece una función exponencial, miren. Piensen en esa e que está ahí, como si fuera un 2 o un 3. E es un número real, es un número irracional. Bien. Pueden pensar que es un valor cercano a 2, entre 2 y 3. Entonces tenemos algo exponencial en el denominador y algo lineal en el numerador. A simple vista, por lo que hemos hablado, ¿a dónde creen ustedes? Bueno, aquí ya está la respuesta, ¿no? Ese límite va a 0. Bien, como les dije antes, algo exponencial, lo exponencial domina a cualquier polinomio. Es decir, crece demasiado rápido. Y esto es lineal apenas. Eso crece muy despacio. Entonces, por eso el límite da 0. Bien. Pero pues, ahí se usa resultados. Por ejemplo, que la derivada de la exponencial es ella misma. Es la función, la función exponencial es la función más fácil de derivar en matemáticas, ¿no? Esta función y, Al menos, más adelante la estudiaremos, ¿no? Y igual a la x. Teacher, y el caso en el que la exponencial esté arriba en el numerador. Eso, buena pregunta, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si la exponencial está en el numerador? O, por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si lo hubiésemos escrito al contrario, es decir, si hubiese planteado el límite así, por ejemplo, x cuadrado sobre raíz de x, ¿no? Esa es una pregunta muy buena, miren. Al contrario. Entonces, en estos casos, la función que crece más rápido está arriba y la que crece despacio está abajo. Entonces, el límite va a dar infinito. ¿Bien? Porque esta se va a infinito muy rápido y esta trata de bajarla, pero como crece tan despacio no lo logra controlar y esta explota y va a infinito. Entonces, cuando es al contrario, en lugar de dar 0, da infinito. Respondiendo aquí rápidamente. ¿Bien? No, ya. Bueno, entonces continuamos en 5 minuticos, listo, que nos acabó el tiempo de esta sección. 5 minuticos para tomar un jugo. Porque tanto café después te ponen muy hiperactivos.